del Cielo Internacional presenta su programa Ministerio Activando tu Fe, que dirige la sierva del Señor, Ruth Leal, todos los miércoles de 10 a 11 pasado meridiano, hora de España, de 3 a 4 de la tarde, hora de Colombia, y de 4 a 5 de la tarde, hora de República Dominicana. Sí, desde España, Ministerio Activando tu Fe. No te lo pierdas. Desde Bonao, República Dominicana, transmite La Voz del Cielo. La Voz del Cielo. Una emisora con voz espiritual. Buenas noches, buenas tardes y bendiciones a todos. Sean todos y todas bendecidos grandemente en este momento, en el lugar donde estés, ya sea en el trabajo, en el hogar o en su sitio de descanso. Hoy es 31 de agosto, hoy es el último día del mes y damos la bienvenida al mes de septiembre. Un buen momento para iniciar cambios de hábitos, amén, y honrar a nuestro Jehová de los ejércitos con el poder de Jesús. Es el momento de perdonar y de dejar atrás las cargas que nos atormentan, porque llevamos bolsos, maletas, maletines, mochilas llenos de muchas cosas negativas que nos han hecho, que nos han sucedido o que incluso hemos hecho a otras personas. Esa culpa nos cargamos de esa mochila, la llevamos ahí sintiéndonos culpables, pero Jesucristo dio su vida por nosotros y Él nos perdonó. Recordemos cuando le dice a la mujer adúltera y le dice Jesús, el que está libre de pecado que lance la primera piedra, amén. Y entonces nadie lo hizo. Y cuando nuestro maestro le pregunta a la adúltera, si nadie te ha juzgado, te ha culpado, no te ha lanzado ninguna piedra, yo tampoco lo voy a hacer. Vete, estás perdonada, pero no sigas pecando. Amén. El Dios Todopoderoso nos perdona absolutamente todo. Amén. Pero nosotros también debemos perdonar absolutamente todo. Muchas veces queremos que nos perdonen, pero no perdonamos. Así que vamos a dejar esas mochilas, amén. Vamos a dejar esos maletines, esas maletas con todas las cosas negativas que hemos hecho, pero también vamos a dejar las mochilas con las cosas negativas que nos han hecho, amén. Debemos empezar a cambiar nuestros hábitos de comunión con Dios, debemos cambiar nuestros hábitos de dirigir nuestras familias, nuestras relaciones con el prójimo, en fin.
son los pequeños gestos lo que nos hacen estar más cerca de Dios, honrarlo y glorificarlo. Pero lo más importante que debemos pedir, confiar y tener paciencia. Y entregar realmente a Dios el control de nuestras vidas y esperar su respuesta a nuestras oraciones y a nuestros ayunos. Amén. Por eso es que el tema de hoy es activa tu fe con el ayuno. Amén. Bien, hoy vamos a tener un invitado muy especial desde la Ciudad de México. Es el apóstol Dimas de la iglesia Torre Fuerte. También es un gusto anunciarles que nuestro ministerio Activa tu Fe continúa creciendo. El día de ayer estuvo predicando el pastor Fausto desde Villa del Rosario en Colombia. Y la invitación es para este sábado a las 3 de la tarde, hora de Colombia, y 10 de la noche, hora de Europa, al programa que dirige la pastora Danisa Villamizar desde Bogotá, Colombia, y su hermano, el pastor Edwin Villamizar, desde Guasualito, Venezuela. Más adelante tendremos también a la pastora Danisa, que va a intervenir para invitar personalmente al programa de este sábado que empieza, el programa del ministerio Activa tu Fe. Amén. Bien, vamos a estar orando y vamos a estarle dando gracias a Dios a esta hora cuando son las 10:08 de la noche en España y Europa y las 3 de la tarde en Colombia y Sudamérica. También para las personas de República Dominicana, un saludo muy especial para los de la emisora Santiago y Marixa, que siempre nos están apoyando y colaborando en todos estos proyectos que se están llevando a cabo desde el Ministerio Activa tu Fe, con la radio y con los programadores. Muchísimas gracias y bendiciones también a la pastora Mirta desde Italia, que nos abrió esta puerta de la emisora para que nosotros podamos ser usados. No solamente abre mi puerta, también la puerta de pastores, de apóstoles, de líderes de diferentes partes del mundo por medio del Ministerio Activa tu Fe, y que les estamos llevando aquí a través de la emisora La Voz del Cielo Internacional.jimdo.com y la aplicación de TuneIn, la radio de La Voz del Cielo Internacional. Amén. Bien, vamos a estar orando, dando gracias a Dios por la vida. Muchas veces damos gracias por tantas cosas y nos olvidamos la vida. El don, el regalo más maravilloso que Dios nos ha regalado, amén. Esta vida, esto es lo que Dios nos ha dado, amén. Esta vida que tenemos hoy, es Dios el que nos la dio. Es el mayor regalo, poder vivir. Pero poder vivir en la presencia del Señor es algo sobrenatural, amén. Damos gracias a Dios Todopoderoso por el aire, porque hasta el día de hoy tenemos aire gratuito, de momento no nos lo cobran, y damos gracias porque Dios nos permite respirar cada día, cada segundo, cada vez que respiramos, estamos alimentando esa vida, amén, la respiración, ese aire. Por eso debemos cuidar nuestro planeta para que ese aire no se nos contamine. Debemos ser más cuidadosos con el planeta para que ese aire que nos da vida, que nos llena de vida, que nos permite vivir en cada momento, ¿verdad? En esa respiración sea más puro. Entonces tenemos que ser conscientes de que necesitamos un aire puro para poder tener una calidad de vida, que la vida es el regalo de Dios, amén. Damos gracias también, Señor, a esta hora por nuestros problemas, porque gracias a esos problemas y a esas dificultades que se nos presentan, nos hacemos más fuertes, nuestra fe se hace más fuerte, Señor, y nosotros te damos gracias porque son esos obstáculos donde el hombre no puede hacer nada, donde tú te manifiestas y te glorificas, Señor, por medio de nuestros problemas. Por eso hoy en día doy gracias a todos y cada uno de mis problemas en mi vida, porque me ha llevado a crecer mi fe y a creer más, a buscarte más, porque cuando tengo un problema te busco, Señor, y por eso estoy agradecida, porque te he conocido por medio de problemas, te he glorificado por medio de problemas, te he
te has manifestado, Señor, por medio de mis problemas. Por eso te doy gracias en este momento, Señor. También te doy gracias por mi fortaleza, Señor, por mis fortalezas físicas, espirituales, por esos talentos que me has dado, Señor, no solamente a mí, sino a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento a través de esta emisora, Señor, por todas las fortalezas, Padre amado, te doy gracias. Te doy gracias también, Señor, Padre amado, por nuestras familias, porque tú tienes un propósito en nuestras vidas. Y si hemos nacido en esa familia es porque tú así lo has decidido, porque tú no te equivocas, porque tus planes son perfectos, Padre amado. Por eso te doy gracias por nuestras familias. No importa si no son las que nosotros nos hubiéramos imaginado, no importa si no son las familias perfectas que salen en la televisión, no importa si no son las familias de mi vecino, es mi familia. Te doy gracias por eso y te doy gracias por todas y cada una de las familias de todos los ministros de Dios, de todos los siervos de Dios, de todos los líderes de Dios en este momento. Señor Padre amado, te doy gracias por nuestros hijos, porque tú nos has llevado a ser padres, madres, a conocerte un poco más por medio de la paternidad y la maternidad, Señor. Pero en especial te doy gracias por tu Hijo. Te doy gracias, Padre Santo, por tu Hijo, por Jesús, quien ha dado su vida, el regalo más precioso en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Por todo y eso, Padre amado, te doy gracias y te pido que en este momento, Señor, me llenes de tu espíritu, Padre amado, para hacer tu palabra, Señor, para que no sean las mías, sino las tuyas, Señor, para que por mi boca solo salga tu palabra, Padre amado. En este momento te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, recordamos que el título de hoy, o el tema de hoy, es Activa tu fe con el ayuno. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, tenemos el libro Segunda de Samuel 12, verso 16. Amén. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Estamos hablando que cuando esto sucedió, pasó después de que David cometió un pecado muy grande, que fue cuando tuvo un hijo con la esposa ajena. Amén. Bien, pero David amaba a su hijo, a pesar de que era el fruto de la fornicación. Amén. Él amaba a su hijo, a pesar de que era fruto del adulterio, él amaba a su hijo. Y él ayunó. David era un rey, el máximo rey, no un rey cualquiera, el ungido de Dios. Amén. Él falló, tuvieron unas consecuencias, pero ese rey ayunó a David, ayunó a Dios, ese rey David ayunó a Dios. Dice la palabra de Dios que el rey ayunó y entró por su hijo. Y pasó la noche acostado en tierra. Imaginémonos el rey con todos los lujos habidos y por haber de la época. Amén. Pero ese rey ayunó en tierra esa noche acostado por su hijo. Amén. Hoy miércoles, estamos todos los miércoles en un grupo de la profeta Betsaida ayunando por nuestros hijos. Amén. Todos los miércoles el grupo se llama Holocausto por nuestros hijos y es dirigido por la profeta Betsaida desde Italia. Es importante que no importa si no estás en ese grupo, pero que tomes un día a la semana para ayunar por tus hijos. Verás los cambios tan tremendos, los testimonios tan tremendos que vas a dar. Amén. Allá nos hablaba el pastor Fausto de que si nuestros hijos son lo que no está bien ante los ojos de Dios, digamos que está bien. Declaremos que nuestros hijos van a servir a Dios, pero también ayunemos. Amén. Para que ese ayuno, por medio de ese ayuno, recordemos y pidamos a Dios ese propósito en la vida de nuestros hijos. Así que te invito a que ayunes también con nosotros todos los miércoles por tus hijos. Amén. Es una iniciativa de la profeta Betsaida desde Italia.
Bien, continuamos. En Primera de Reyes 21:27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su cama, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Amén. Las personas cuando necesitamos, cuando buscamos, en esa época se usaba el silicio y la ceniza. Nosotros en este momento no lo usamos, estamos hablando en el Antiguo Testamento. Pero es verdad que la situación del ayuno en cuanto a nuestra fe es la misma. Amén. Porque nosotros estamos realmente quebrantados, pidiendo y solicitando a Dios algo con fuerza, pero activa tu fe, cree que eso es así. Cree que Dios te va a responder, porque si tú le pides y te levantas del ayuno, te levantas de la oración y dices, no, Dios, ¿qué va a hacer eso? Amén, no. Tienes que estar seguro y convencido de que Dios va a hacer lo que tú has pedido en el tiempo de Dios y en el momento de Dios, pero Él va a responder. Amén. Dios no deja a su pueblo en silencio siempre. Él no siempre está, ayunen sin más. No, no, no. Él nos va a responder en su tiempo. Por eso es que debemos tener paciencia, esperar, amén, para que Él sea glorificado. Amén. Bien, dice Segunda de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Amén. Estamos hablando de que no solamente los reyes ayunaban, también el pueblo por toda Judá. Dice que hizo Josafat pregonar ayuno por toda Judá. Amén. Bien, tuvieron temor, ¿verdad? Rasgaron vestidos, los reyes ayunan, nosotros también debemos ayunar. No sea solamente el ayuno para nadie o para unos, solo los pastores, que solamente ayunen los que tienen problemas o los necesitados. No, todo el pueblo debemos unirnos en ayuno. Amén. Vamos a cambiar esa actitud, vamos a cambiar eso que nosotros estábamos pensando que es difícil. No, el ayuno no es difícil porque Dios nos da esa fortaleza. Vamos a estar hablando en este momento de un ayuno muy especial, que es el ayuno de 3 días de la reina Esther. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Esther 4, verso 9 al 17. Dice: Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey ya saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: a él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Estamos hablando del gran problema, por eso doy gracias hoy a Dios por los problemas. Porque el pueblo judío tenía la ley para que todo judío que hubiese muriera en ese momento, ahí en Susa y sus alrededores, donde mandaba el rey Asuero. Amén. Siendo la reina Esther judía, mas ellos no sabían. Pero el poder de Dios se manifestó por medio de ese tremendo problema. Amén. Pero tenían claro que iban a ayunar por la reina Esther, para pedirle a Dios que la reina Esther llevara
lo que ella tenía pensado y pudiera presentarse ante el rey y este no la asesinara. Sin embargo, ella dice, y si perezco, que perezca, porque igual estaban en una situación difícil, tarde o temprano iban a saber que ella era judía y también tendría que morir. Amén, igual que todo el pueblo. La respuesta de este ayuno tan tremendo, de este ayuno de 3 días, sin beber y sin comer absolutamente nada, en oración fuertemente, porque es que, ¿qué me da a mí si era lo último? Yo me imagino en ese momento, estando en esa situación, y digo, Señor, pero ¿por qué no voy a hacer un ayuno de 3 días sin comer y sin beber? Si de todas maneras pasa un tiempo y voy a morir, ¿no es preferible ayunar? Para ver si puedes aún tú seguirnos conservando nuestro regalo precioso que es la vida y no nos maten. Entonces era tanto el desespero, tanto el dolor, tanta la angustia, el miedo, el temor que sentía el pueblo que hicieron ese ayuno por 3 días. Amén. Esa respuesta del rey Asuero, perdón, de la reina Esther, está más adelante en el verso 31 dice, para confirmar estos días del Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado a Mardoqueo, el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Amén. Tuvieron una respuesta muy buena, tanto que a día de hoy el pueblo de Israel aún celebra el Purim. La Biblia no son historias, leyendas. La Biblia es algo que pasó al extremo de que tú puedes comprobar que el día de hoy el pueblo de Israel aún celebra esta fiesta porque ha ido de tradición en tradición. Amén. El Purim hoy se celebra. La respuesta de este ayuno a Dios por 3 días del pueblo judío hoy en día aún se celebra. Amén. El Purim es la respuesta de los ayunos y del clamor del pueblo de Israel. Amén. Bien, vamos a ir a Isaías 58:4. Perdón, Isaías 58 del verso 4 hasta el 12. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces será tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Qué bello este versículo.
Isaías 58:4-12. Amén. Jehová te pastoreará para siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serán como huertos de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Amén y amén. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios viviente, a nuestro Dios poderoso, Dios de los cielos, de la tierra, creador y dueño de absolutamente todo lo que tenemos, poseemos, vemos, miramos, observamos o nos imaginamos. Amén. Bien, hermoso. Sin palabras me deja a mí este versículo, porque realmente cuando tú haces las cosas bien ante los ojos de Dios, Él está ahí siempre, pastoreándote. Nunca te falta, nunca te falla. La invitación de hoy es: activa tu fe con el ayuno. Amén. Bien, vamos a leer una última versículo. Es el Mateo capítulo 6, dice, verso 17, porque también tenemos que saber cómo nos dice que tenemos que ayunar. Amén. No vamos a estar pregonando: ay, si yo estoy ayunando, ay, qué sed tengo, ay, qué terrible, ay, qué debilidad, ay, es que estoy ayunando. No. Mateo 6:17 nos dice, amén: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Recordamos Mateo 6, 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén y amén. Bien, vamos a recordar que pasaron 40 días y 40 noches en el ayuno de Moisés, hasta que estuvo preparado para recibir los 10 mandamientos. Amén. Pero también el ser humano, porque en ese momento era Dios hecho humano, Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, como antelación o como preparación para el inicio de su ministerio que existe a día de hoy, que estamos todos dentro del ministerio de Jesús. Todos los cristianos que vivimos la palabra de Dios en nuestras vidas, estamos dentro del ministerio de Jesús, y Él se preparó 40 días y 40 noches. Amén. Bien, nuestra invitación de hoy es que prepares tu ayuno semanal para tus hijos. Amén. Un día a la semana ayuna por tus hijos. Es la iniciativa de la profeta Betsaida por medio del grupo Holocausto. La profeta Betsaida desde Italia nos está haciendo esta invitación a ayunar un día a la semana. Ella promueve el día miércoles, en el cual estamos ayunando muchísimas hombres y mujeres del reino de Dios por nuestros hijos, y esa es la invitación el día de hoy. Activa tu fe con el ayuno. Amén. Activa tu fe con el ayuno, un ayuno agradable que honre a Dios. Y a todas las personas que están preparando el inicio de sus ministerios, también los invitamos a preparar con su ayuno. Amén. Bien, vamos a ir ahora en este momento a una pausa musical, y luego estaremos entrando en contacto con la pastora Danisa Villamizar desde Bogotá, y el apóstol que nos acompaña hoy, el apóstol Dimas, desde la iglesia Torre Fuerte en México. Cuando
estamos de vuelta con la pastora Danisa. Buenas noches, pastora, y bienvenida al programa Activa tu Fe a través de la radio La Voz del Cielo Internacional. Buenas, muchas gracias por la invitación. Bien, pastora, estábamos anunciando que este sábado inicia el programa Colombo Venezolano junto con su hermano, el pastor Edwin. Y en este momento, pues bien, el micrófono es suyo para que invite a las personas para el programa Activa tu Fe. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los que nos escuchan en esta hora, en las diferentes partes del mundo. Como lo decía la hermana Belín, extendemos una cordial invitación a todos ustedes para que nos acompañen todos los sábados a las 3 aquí en Colombia, en este tu programa Activa tu Fe. Tendremos diferentes pastores invitados, entre ellos estará mi hermano Edwin desde Venezuela, Guasuarito. También nuestro pastor Israel, desde aquí desde Bogotá, mi querido esposo. El pastor Israel Sánchez Aguilar, desde Tame, Arauca, mi suegro. Y el hermano Nelson Oviedo, también desde aquí desde Bogotá. Estaremos impartiendo la palabra del Señor. Serán tiempos gloriosos con Jesús. No te lo pierdas, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Y sé que estos programas serán de mucha bendición para ustedes y para mí también. Muy bien, pastora, muchísimas gracias. Y así es, la bienvenida es para todos este sábado a escuchar el programa Activa tu Fe desde Colombia y Venezuela. Bien, en unos pocos minutos no te vayas porque está invitado a nuestro programa de hoy el apóstol Dimas de la iglesia Torre Fuerte en México. Amén. Dios de gloria y poder.
vuelta en su programa Activa tu Fe a través de la radio La Voz del Cielo Internacional. Nuestro invitado de hoy, como les habíamos comentado, es el apóstol Dimas de la Iglesia Torre Fuerte desde México. Bienvenido, apóstol. Amén, gracias, pastora. Estamos transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal, Chiapas. Checa tu sonido, porfa, si estamos saliendo correctamente. Tenemos un monitor por acá cerca. Bien, pastor, sí. Está al aire en este momento, en vivo. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros, por invitarnos a este programa, pastora Ruth Leal. Bendiciones, ¿verdad? Para mí es un gran privilegio el poder transmitir en esta bendita radio, La Voz del Cielo Internacional. Que Dios les bendiga. Gracias a las personas que nos escuchan en diferentes países, repitiendo desde España. Y la verdad, pues me bendice muchísimo saber que la pastora Ruth ha sido levantada por Dios, y la gracia, la sabiduría que Dios ha puesto en ella. Wow, qué tremendo de lo que Dios está haciendo. Hace un tiempo nos conocimos en París, y me sorprende lo que Dios está haciendo ahora en ella. Hace unos 8 años estuve por España. Espero en Dios que la próxima vez que vaya ya tenga establecida una congregación. Pues los saludo desde mi ciudad. Mi ciudad es una ciudad fría, muy parecido al clima a Holanda. Estamos a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Se llama San Cristóbal de las Casas, el estado de Chiapas. El país es México, y pues le hemos denominado la capital espiritual de nuestro estado de Chiapas. Para que algunos tengan referencia, es donde en 1994 explotó la guerrilla del Ejército Zapatista aquí en México. El mundo conoció a Chiapas como tierra de sangre. Hoy es tierra de avivamiento. Quiero decirles que de los 31 estados y un distrito federal que tiene mi país, México, Chiapas es el que tiene el mayor número de gente cristiana. Hay una población de 5 millones de habitantes en mi estado, y consideramos que un 60% ya somos cristianos, para la honra y gloria del Señor. Obviamente de aquí están saliendo misioneros a otros estados, a otras ciudades, e incluso a otros países. Para nosotros esto es una gran bendición, saber que Dios ha traído avivamiento a nuestro estado, y eso está repercutiendo hacia el resto de nuestro país, y también, por qué no decirlo, hacia Guatemala. Gracias. Mi nombre es Dimas Bravo. Soy pastor en la Iglesia Cristiana Torre Fuerte en nuestra ciudad, y tenemos extendidas iglesias en todo el estado y también en la capital del país, México, Distrito Federal. Pueden también hacer contacto con nosotros a través del Facebook como Dimas Bravo. Dimas Bravo se le pone ahí y va a aparecer fotos de la obra de Dios. Agradezco muchísimo esta gran oportunidad de que se me pueda escuchar en medio de tanto programa de bendición, tanta alabanza, de verdad que nos edifica. Yo estaba escuchando desde hace rato la radio por línea, y es una gran bendición. Quiero aprovechar estos minutos para poner una palabra aquí al aire, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón también desde que la pastora Ruth Leal me hizo la invitación, y yo quisiera compartir una reflexión acerca del arrepentimiento, ya que es un tema que a veces se ha olvidado un poco en las iglesias, y pues hoy, por lo menos acá en nuestro lugar, está de moda ser cristiano, y cualquiera se dice ser cristiano, pero es importante saber acerca del arrepentimiento, ya que el arrepentimiento es un requisito indispensable para poder entrar al reino de Dios. Recordemos que en la palabra de Dios, la Santa Biblia, que tiene 66 libros, está el Antiguo y el Nuevo Testamento, como bien le conocemos.
El último profeta registrado en el Antiguo Testamento es Malaquías, con la promesa de que Dios enviaría el espíritu de Elías, el cual haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De tal manera que de Malaquías a donde empieza Mateo, empieza la prédica de Juan el Bautista. Desde Malaquías a Juan el Bautista, esto lo sabemos teológicamente, hay 400 años de silencio profético. Es decir, que son 400 años en los que aparentemente Dios no habló. Obviamente se tenía la ley, los profetas, todo por escrito. Pero ahí aparece un periodo de 400 años que hay un silencio. Yo quiero, antes de entrar más de lleno al tema, decirles lo siguiente. En esos 400 años que los teólogos le llaman de silencio profético, aparentemente no sucedía nada, pero aquí hay sabiduría y revelación de la palabra. Muchas veces estamos pasando periodos prolongados de tristeza, de dificultad, de enfermedad, de crisis económica, alguna situación difícil en la familia o en el país, y pensamos que Dios no está hablando, Dios no está haciendo nada. Pero quiero decirles que aunque está registrado estos 400 años de silencio aparente de parte de Dios, aunque Dios guardó silencio, Él estaba haciendo algo, porque Dios actúa en el silencio, Dios actúa en la espera, en la paciencia de sus hijos. Entonces, muchas veces, aunque pareciera ser que Dios no actúa, Dios no nos escuchara, Dios no interviniera como nosotros quisiéramos y en el tiempo que nosotros quisiéramos, yo les puedo asegurar, mis amados amigos y hermanos, que Dios está trabajando por nosotros. El Salmo 127 dice que Dios a su amado dará el sueño. Eso significa también que aun cuando nosotros dormimos y que aparentemente no estamos haciendo nada, Dios ya está trabajando por nosotros. En esos 400 años, Dios permitió que creciera aquel árbol sicómoro donde Zaqueo habría de subirse, conocer al Mesías. En esos 400 años Dios permitió que crecieran aquellos árboles con los que se iba a hacer aquella cruz, aquel pesebre donde se iba a poner al Señor recién nacido. En esos 400 años de aparente silencio, Dios estaba preparando todo un escenario para la aparición de su Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Todo estaba siendo preparado en el aparente silencio de Dios. Por eso quiero decirles que humanamente, cuando oramos y pensamos que Dios no está hablando, no está actuando, ten por seguro que Dios está preparando un gran escenario, está preparando algo mucho mejor y más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Yo quiero decirles en este momento, en cualquier lugar, ciudad, país que te encuentres, que cuando has clamado a Dios, Dios está pendiente de tu oración y que también Dios ya está trabajando a favor tuyo. Es un tema por seguro, porque tenemos un Dios grande y maravilloso. Y en esos 400 años Dios preparó a un hombre llamado Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que este vino por testimonio de la luz. No era él la luz, dice la palabra, sino que vino para dar testimonio. Él es aquel de quien habló el profeta y dijo: voz del que clama en el desierto, preparad mis sendas. Entonces, en esos años de aparente silencio de Dios, realmente Dios estaba preparando un gran escenario y aparece Juan el Bautista, y la primera predicación de Juan el Bautista precisamente fue acerca del arrepentimiento. Mateo 3:2 dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto vino predicando Juan en el desierto acerca del arrepentimiento. Dios había preparado ese gran escenario, había preparado a José, había preparado a María, había nacido nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús viene al bautismo en el Jordán, recordemos que Él no necesitaba ser bautizado porque Jesús nunca pecó, nunca hubo engaño ni maldad en sus labios. Sin embargo, Él no tenía nada de que arrepentirse. Sin embargo, Él vino Juan para ser bautizado en agua, y ese bautismo era de arrepentimiento. Y Juan se le oponía diciendo: ¿cómo es posible? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. ¿Esto cómo es posible? Pues el Señor no necesitaba ni arrepentirse ni nada de esto. Sin embargo, Jesús dijo que así convenía que se cumpliera toda justicia.
para que obviamente hoy no se predique que no se necesita el bautismo en agua. De tal manera que Jesús es bautizado por Juan, y después de esto es llevado por el Espíritu al desierto. Esto lo revela Mateo capítulo 4, que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Sabemos que ahí ayunó 40 días, 40 noches bajo condiciones tremendas de el ambiente, del climas como el desierto tan extremos. Y después de que él es tentado por el enemigo y vence esas tentaciones, Jesús regresa, y no es casualidad que el primer mensaje en los labios de Jesús fue, ya el lleno del Espíritu Santo, fue: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no es casualidad que Dios le dé énfasis al arrepentimiento. Considero que Dios ha perdonado nuestros pecados, y si la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no solamente de los pecados que nosotros cometimos antes de conocer a Cristo, sino aún de los que ya como cristianos hemos infringido, aún la omisión, es decir, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, pues también es pecado, dice la palabra de Dios. De tal manera que aún de esos pecados Dios nos ha limpiado con su preciosa sangre. Viene Juan después de Malaquías, 400 años después, predicando: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene Jesús y empieza su ministerio terrenal diciendo también: el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse. Después de esto Jesús empieza su ministerio terrenal y llama a 12 hombres, a los cuales les conocemos como los 12 apóstoles. Obviamente son los primeros 12 apóstoles, porque a través de todas las escrituras vamos a encontrar más apóstoles, pero esos 12 primero Él los llama y les da autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, incluso para resucitar muertos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cree? El primer mensaje de los apóstoles, esto está registrado en Hechos 2, 37-38 y Hechos 20-21, el primer mensaje de los apóstoles fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces esto no es casualidad, Dios quiere que nos arrepintamos. Incluso el apóstol San Pedro dice acerca de la venida del Señor, que hoy muchos se burlan, aún predicadores dicen: pues ya el Señor no viene. El apóstol Pedro es bien claro, dice: no es que el Señor tarde como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no dice para con todo, dice con nosotros. Démonos cuenta que está hablando de la iglesia. Dice: no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí le está hablando a la iglesia, porque no esperamos que todo el mundo se convierta. Jesús claramente dijo que habría de predicarse este evangelio a todas las naciones para testimonio a ellos, y después de esto vendría el fin. Esto significa pues que desafortunadamente no todos van a arrepentirse, porque el arrepentimiento mismo ya es un regalo de Dios, ya es un toque de Dios. Recordemos que la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor del Espíritu Santo. Por eso una persona que diga: bueno, peco deliberadamente y después me arrepiento, es algo difícil de creer, ya que el arrepentimiento mismo ya es un toque, ya es un regalo de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro está hablando a la iglesia, dice: todos procedamos al arrepentimiento. Sí, la Biblia dice, palabras del Señor: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces decíamos que Dios está interesado en que realmente estemos arrepentidos, y obviamente que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 3:8, Juan el Bautista, le contesta a los soldados y les dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, no pidan soborno, no hagan esto, no hagan aquello, y les pide que hagan frutos dignos de arrepentimiento. De tal manera que el arrepentimiento debe ser el mensaje
de la iglesia en los últimos días, ya que de lo contrario estaríamos perdiendo el tiempo. Tenemos nosotros que ponernos cada día a cuentas con el Señor. La palabra arrepentimiento significa sentir dolor o tristeza por el pecado que hemos cometido. Es la conversión de la vida de pecado a una nueva vida en Cristo. Según a los Corintios 5:17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, arrepentimiento es un cambio de pensamiento y acción. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Esta raíz griega significa cambio de actitud, cambio de modo de pensar y también cambio de plan de vida. Es decir, nos arrepentimos de todo corazón, obviamente nuestros pensamientos cambian. Creo que en los últimos tiempos el Señor va a permitir que la iglesia misma se ponga cuentas, porque si hemos olvidado algunos aspectos, a veces nos preocupamos más por hacer un show, un concierto y cosas por el estilo, que no digo que sean malas en sí, pero nos olvidamos a veces de la misericordia, de visitar al huérfano, a la viuda, a la gente que está atribulada. Y es importante volver a la senda antigua, es importante meditar en la palabra, no hacer a un lado lo que dicen las Sagradas Escrituras, ya que la Biblia para los cristianos es nuestra única regla de fe y por la cual nosotros nos conducimos. Tiene que haber un cambio de actitud, el cambio de mentalidad se va a dar a través de conocer la palabra de Dios. El arrepentimiento es antes de aceptar al Señor. Cristo nos limpia y empezamos una regeneración, una santificación después de la justificación que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que tiene que verse en nosotros los cambios. Jesús, hablando con Nicodemo en San Juan capítulo 3, con el maestro Nicodemo, en la parte final de su conversación, Jesús le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que el pueblo de Dios, Israel, estando en el desierto, fue rebelde a la voluntad del Señor, y en repetidas ocasiones vemos que Dios trata con su pueblo, de tal manera que uno de los castigos o juicios que Dios trajo sobre su pueblo fue la aparición de serpientes ardientes, terribles, extremadamente venenosas, que empezaron a morder a aquel pueblo, y obviamente esta gente moría, por lo cual el pueblo clamó a Moisés, siervo de Dios, y Moisés clamó a Dios, y Dios le contestó a Moisés y le dijo: hazte una serpiente de bronce y la vas a levantar en un asta, y cuando una persona sea mordida por la serpiente ardiente, por la serpiente venenosa, bastará con que vea la serpiente de bronce y será el antídoto, va a sanar a esa persona. Recordemos que el pueblo era numeroso y probablemente cuando eran mordidos por una serpiente podían tal vez estar cerca de la serpiente de bronce o tal vez estar lejos. Probablemente de muy lejos lo único que podían ver era el reflejo del metal con el que estaba hecho aquella serpiente. Por cierto, no es el bronce un metal que se encuentre naturalmente, sino que es una coalición de metales, es decir, algo que está trabajado, de tal manera que brillaba, y por fe, aunque no vieran exactamente la forma de aquella serpiente, con ver el brillo y por la fe decían: bueno, Dios dijo que si vemos a esta serpiente que fue levantada, vamos nosotros a ser sanos de las mordeduras de las serpientes terriblemente venenosas y ardientes, dice la palabra de Dios. Esto significa para nuestra vida actual que cuando nosotros somos mordidos por el pecado, alguna falta, bastará con que nosotros cerremos nuestros ojos ante Dios y veamos aquella cruz y a Cristo crucificado muriendo por nosotros. Así como el ver esa serpiente era el antídoto contra aquel veneno, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo
es el antídoto para el pecado, de tal manera que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún para los cristianos, si alguien ha fallado a Dios, levante su vista, vea a Cristo crucificado y recuerde que ninguna obra terrenal puede salvarlo, solamente creer en el sacrificio que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahí se entiende el propósito por el cual el Señor fue levantado en aquella cruz, para que todo aquel que ejerza fe en Él pueda tener perdón de pecados y vida eterna, porque de nada serviría arrepentirnos y quedarse nada más con el arrepentimiento. Es necesario arrepentirse y recibir al Señor como su Salvador personal. Esto significa reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias a Dios, cada vez somos más los que hemos creído en el Señor, y cuando nosotros estamos a cuentas con Dios, una señal va a ser que tengamos paz en nuestro corazón, que todo lo que hagamos saldrá bien, que todo lo que nosotros emprendamos en el nombre de Dios nos va a salir muy bien. Pero también tiene que verse en las personas, en nuestro lenguaje, en nuestras actitudes, se tiene que ver los cambios para que la luz de Cristo brille. Una persona que ha ido acumulando pecados y pecados, pues pierde el gozo de la salvación, ya no siente la presencia de Dios, no tiene paz, puede tener todo el dinero que quiera, puede viajar, puede comer muy bien, pero no tendrá paz en el corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que les recuerdo que estamos hablando acerca del arrepentimiento y de su importancia, cómo Dios, después de esos siglos de aparente silencio, primer mensaje por Juan el Bautista, arrepentimiento, viene Cristo predicando otra vez el mensaje de arrepentimiento, vienen los apóstoles y de igual manera, y hoy en día también la iglesia. Obviamente la Biblia dice que con amor y verdad se corregirá el pecado, porque cuando nosotros hablamos la verdad sin misericordia, lastimamos. Es necesario que con amor y verdad nosotros corrijamos el pecado. Gálatas 6:1 habla acerca también de cuando algún hermano, alguien comete una falta, los que son espirituales, los que han alcanzado cierta madurez, dice, restáurele con mansedumbre, porque no sea que tú mismo seas tentado a hacer lo mismo. De tal manera que si usted, ya siendo cristiano, le ha fallado el Señor, no piense que ya no va a tener tentaciones, va a seguir teniendo tentaciones mientras usted esté en esta carne de pecado, como dice la palabra de Dios. En Romanos 8:3 dice que Jesús condenó al pecado en esta carne, de tal manera que ahora nuestra justicia es Cristo. Él está pronto para socorrernos. No crea usted que los cristianos ya tenemos alitas y que ya no tenemos tentaciones. Todos los días, a todas horas, en todo lugar, mientras estemos en esta tierra, van a haber tentaciones, pero por eso existe el arrepentimiento, existe el perdón de pecados. Una tentación no es mala, no es pecado. El problema es cuando caemos nosotros en la tentación. Entonces ahí sí estamos en un problema, la serpiente nos muerde, y si nosotros no acudimos inmediatamente a la fuente del perdón que es Cristo, esa serpiente puede llevarnos a la muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El arrepentimiento es exigentemente necesario para entrar al reino de los cielos, porque el arrepentimiento verdadero produce cambios verdaderos en nuestra manera de vivir. Es por eso que la iglesia cristiana debe basar su mensaje en este tema, nunca perderlo de vista. Cualquier evento, sea un concierto, sea lo que sea, no pasar por alto el mensaje del arrepentimiento. Es muy necesario. Una vez dado el arrepentimiento, es necesario entregar su vida a Cristo y aceptarle como nuestro Salvador. En San Juan capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Cristo, Dios les dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y de esa manera se recibe la limpieza espiritual y el perdón de los pecados. Porque, como bien decíamos hace un momento,
quedarse solamente con el remordimiento o el arrepentimiento no nos va a conducir a Dios. Es necesario ir por ese camino de San Juan 14:6, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Viene a mi mente algunos tipos de confesiones que personas hacen, pero no son confesiones correctas. Por ejemplo, el faraón, cada vez que Dios le mandaba una plaga a Egipto y era azotado, cada vez que veía infinidad de ranas o de langostas, todas las plagas que Dios les envió a los egipcios, faraón parecía arrepentirse, llamaba a Moisés, siervo de Dios, y le decía, ahora sí dejo ir al pueblo, ahora sí voy a obedecer a tu Dios, pero por favor que se quite esta plaga. Y Moisés clamaba a Dios, y Dios quitaba la plaga en su gran misericordia, pero nuevamente Faraón volvía a endurecer su corazón, hasta que finalmente fue muerto él, fue muerto su primogénito, junto con todos los primogénitos de Egipto. Entonces, ahí vemos una palabra de Dios que este era un arrepentimiento hipócrita, no verdadero, pues. También podemos nosotros ver el arrepentimiento o remordimiento, pudiera ser que tuvo Judas. Judas sintió angustia cuando vio que Jesús era sentenciado a muerte. Tal vez la finalidad de él era ganarse un dinero entregando a Jesús para que fuera azotado, echado a la cárcel, ya. Pero cuando él ve que Jesús es condenado a muerte, entonces él siente algo feo en su corazón, pero él no va a Jesús. Yo creo que si no hubiera ido a Jesús, el Señor es amplio en perdonar. Dice la Biblia que él fue con los sacerdotes de aquel tiempo y dijo, sangre inocente he entregado. De tal manera que los sacerdotes le dicen, no sé, nosotros te pagamos y ya es tu problema. Mientras la confesión de Faraón fue hipócrita, la confesión de Judas fue mal dirigida, porque fue hacia los sacerdotes de aquel tiempo a confesar sus pecados, su falta. Y hoy pues vemos muchos casos parecidos de gente que le va mal, aparentemente se arrepiente, vuelve a hacer lo malo y otra vez, y no hay un verdadero cambio. Otras personas van y confiesan sus pecados a un personaje o a un líder, y más que el líder le dice, bueno, pues te perdono, o simplemente el líder tal vez te esté escuchando atrás de una pared y te diga, bueno, o diga dentro de sí que me importan tus problemas, y realmente pues ningún hombre puede ni perdonar pecados ni justificar. El único es Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Judas, fue una confesión de pecados mal dirigida, lo cual lo condujo a la muerte, porque tiró las monedas, se desesperó, se ahorcó y pues hasta sus entrañas fueron derramadas en aquel lugar donde él se suicidó. Hay otro arrepentimiento, el cual encontramos en los evangelios, acerca de la parábola del hijo pródigo. Este muchacho, cuando ya comió con los cerdos, cuando no tenía ni en dónde dormir, cuando se quedó sin dinero, cuando se sintió desprotegido, él levantó sus ojos al cielo y preparó una confesión y dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y ciertamente este muchacho, que comúnmente lo conocemos como el hijo pródigo, él llega a la casa del padre y pasa algo curioso, que todo el discurso que él tenía listo, ni siquiera lo utilizó, porque el padre lo abrazó, lo besó, lo mandó bañar, le quitaron el cabello, le puso vestido nuevo, le puso un anillo en su mano, en su dedo, y ni siquiera dejó el padre que terminara todo el discurso que el hijo pródigo había preparado. Esto demostraba que el padre no necesita nuestros rollos, no necesita nuestros argumentos, no necesita más que un corazón, como dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, el cual Dios jamás despreciará. La confesión del hijo pródigo fue aceptada, la actitud sobre todo, porque el hecho de regresar al padre habla de que él estaba profundamente arrepentido. De igual manera Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sabiendo que el corazón arrepentido, contrito y humillado
Dices el Salmo 51:17, Dios nunca lo va a despreciar. Él está cercano a los quebrantados de corazón. Él está cercano, dice la palabra de Dios en el Salmo 30, que no para siempre Él estará enojado, sino que por un momento únicamente será su enojo, pero su misericordia será para siempre. Ese es nuestro Dios, un Dios amplio en perdonar. Dice la palabra de nuestro Dios, deje el hombre impío sus caminos, el hombre malo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual es amplio en perdonar. De tal manera que todo pecador puede acercarse al Señor para recibir la salvación mediante el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón. Es necesario que primero nosotros tengamos ese genuino arrepentimiento. Es algo muy importante señalar una diferencia entre cometer pecado y practicar el pecado. Hay quienes son maestros de la mentira, son maestros del pecado, y hay quienes pueden cometer una falta, como decía aquel gran predicador inglés Carlos Spurgeon, una oveja puede caer en el lodo, pero se levanta porque no es su condición, no es su lugar adecuado. Una oveja puede caer en el lodo y levantarse, pero un cerdo no, caerá en el lodo y se quedará ahí. Esto nos habla de las personas que pues tal vez van a una iglesia o han ido a una congregación, han escuchado la palabra, pero su naturaleza no cambia. Les da lo mismo disfrutar las cosas del mundo y pecar como ir a la congregación, y no ha habido un genuino arrepentimiento, por lo tanto no ha habido una conversión. La Biblia es bien clara y dice: hijitos, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay dos tipos de tristeza que la Biblia señala. Una tristeza según el mundo es para muerte, es la tristeza que nos lleva a la depresión, incluso al suicidio, a una vida en derrota, una vida fatal. La tristeza según Dios es aquella que se siente cuando se le ha fallado a Dios, y es una tristeza que conduce al arrepentimiento, al quebrantamiento, a pedir más de Dios. Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Pues espero que esta reflexión les haya servido de mucha bendición para su vida de edificación. Es algo que el Padre puso en mi corazón desde que empecé a orar, cuando la pastora Ruth Leal me invitó a compartir en este espacio. Yo dije: Señor, pues ponme a mí el sentir de una palabra, y Dios puso esto en mi corazón. Es palabra de Dios, la palabra de Dios nunca regresará vacía. Recuerde que estamos en México, en el estado de Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal, una ciudad donde nos visita gente de todas partes del mundo, y muchos han conocido acá al Señor. Viene a mi mente una chica de República Checa. Ella vino a mi ciudad, había probado varias religiones, y cuando ella oyó del Evangelio, ella se convirtió a Dios, se bautizó. Hoy en día es esposa de un pastor, y ambos sirven en alguna parte del estado de Chiapas, y eso ha sido una bendición para nosotros, porque estamos en un lugar estratégico de nuestro estado, donde vienen turistas. Por cierto, sean bienvenidos, vengan a conocer nuestra ciudad, una ciudad colonial, una ciudad con un clima muy agradable, pero una ciudad también que la hemos declarado para nuestro Señor Jesucristo. Gracias a toda la audiencia. Recuerden, nos pueden seguir a través de nuestro Facebook como Dimas Bravo, y nosotros estamos para servirles. Y gracias, pastora Ruth Leal, por este programa Activa tu Fe. De verdad, tiene mucho que decir la frase, mucho que nosotros debemos de entender y aprender. Y me bendijo mucho, pastora, ese día que me llamó y platicamos después de casi 2 años de habernos conocido, y doy gloria a Dios nuevamente por su vida y por lo que Dios está haciendo en este ministerio. Me despido de este espacio, la audiencia, pastora, y
y gracias nuevamente por escucharnos. Les mando un saludo. Aquí está conmigo mi hijo Zuni, y pues también decirles que nuestra congregación está orando por ustedes. Dios los bendiga. Amén, apóstol, pero déjeme decirle que no le puedo permitir que se vaya. Aquí estamos. En el programa de Teoto Fe siempre yo hago una oración al inicio, pero el invitado, esa oración especial, esa oración nueva, esa oración fresca en el programa, el invitado ora en la despedida, entonces es su turno para la oración ahora. Claro que sí, con mucho gusto, y gracias por el privilegio. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios acá, y también sabemos que a través de estas redes Dios lo permite. Y me gustaría mucho dirigirme a las personas que están pasando un momento de tristeza, de angustia, de que tal vez se han sentido solos. Recordarles los dos tipos de tristeza que encuentro en el Nuevo Testamento, y esa tristeza que nos lleva a la muerte no es de Dios. Una tristeza, dice la Biblia, según Dios, es la que nos conduce al arrepentimiento. Solamente tienes que soltar aquello que estás cargando y pedirle a Dios que Él te ayude. Ahí donde estás, si vas manejando para tu momento, donde estés, únete en esta oración. El Padre Celestial nos escucha, Él es omnipresente, está ahí contigo, está aquí conmigo en Chiapas, México. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este momento, Señor mi Dios, aunque sabemos que hay una diferencia de 7 horas, Señor, para ti el tiempo, la geografía, la distancia, no es ningún problema, Señor. Te ruego, Padre, por aquellos que se sienten solos, abatidos, que están pasando por algún problema, por aquellos que creen, Señor, que tú no estás haciendo nada, que no los escuchas, que tal vez el enemigo de nuestras almas les está metiendo en su mente que tú no existes o que no los escuchas. Padre, yo sé que tú estás actuando, siempre estás trabajando. Tu palabra dice, Señor, que así como nadie sabe cómo se forman los huesos de un bebé en el vientre de su madre, así es la obra que tú haces en oculto, Señor mi Dios, para que a su debido tiempo nosotros lo veamos, Señor. Te ruego, Padre, por aquellos corazones contritos, humillados, aquellos corazones que están deprimidos, Señor, aquellos corazones que tienen ansiedad, Dios eterno, que no han podido descansar como se debería, Señor. Padre, te ruego por ellos, Señor. Yo sé que tú escuchas mi oración porque lo hago en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a todas partes y países, Señor, donde se nos está escuchando la presencia del Espíritu Santo que estamos sintiendo en este momento aquí, también lo puedan sentir ellos, Señor. La sanidad de heridas, Señor, la sanidad espiritual, Señor. Te ruego también por la provisión, por la solución a algún problema, que podamos entender el proceso que tú usas, incluso los problemas, Señor, y las situaciones difíciles para glorificarte. Apelamos a tu palabra que dice que todo nos viene a bien a los que te amamos, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta radio, por este programa, por tu sierva, Señor, por todos aquellos que hacen posible la transmisión de este programa en línea, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Un día, Señor, nos veremos con tantos hermanos nuestros en el cielo, que tal vez en esa tierra no los conocimos, pero en el cielo sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque estás con nosotros y porque tu palabra, estoy seguro que no regresó vacía, porque algo ha hecho tu palabra en cada corazón. Gracias, Papito, gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Te lo pido, Señor, y te doy las gracias. Amén y amén, Señor. Amén y amén. Gracias, Apóstol Dimas, por haber aceptado esta invitación y por estar hoy aquí compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Y nuevamente muchísimas gracias, que Dios le siga bendiciendo a usted, a su ministerio y a su linda familia. En el nombre de Jesús. Apóstol, muchísimas gracias. Gracias, pastora. Estamos para servirles y espero en Dios que pronto me permita ir por allá a verlos. Dios los bendiga abundantemente. Amén, amén, amén. Gracias.
Muy bien, y eso es todo por hoy. Estás en el programa Activa tu Fe. El tema de hoy es Activa tu Fe con el ayuno. Recordamos el mensaje del apóstol Dimas desde México de la iglesia Torrefuerte. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. También les recordamos a esta hora nuestras ofrendas de amor para la emisora La Voz del Cielo Internacional. Pueden ponerse en contacto con Maritza Guzmán o con Santiago Evangelista. Amén. También si quiere ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico ministerioactivatufe@hotmail.com. Bien, eso es todo por hoy. Que Dios los bendiga grandemente, pero no antes si mandan bendiciones desde aquí para las personas que nos están escuchando en este momento desde España, Italia, Francia, Brasil, Nicaragua, también para las personas de Honduras, que Dios derrame lluvia de bendiciones en la isla de Guadalupe, en Holanda, también a las personas en Arabia Saudí, Rusia, Perú, Bélgica, Colombia, en Argelia, en Marruecos y hasta lo último de la tierra y los países que hace falta por mencionar en esta hora. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo miércoles. No antes recordarles que este sábado es el programa de la pastora Edna Danisa Villamizar desde la ciudad de Bogotá en Colombia del Ministerio Activa tu Fe. Y el próximo martes también estará en el programa Activa tu Fe, dirigido por el pastor Fausto desde Villa del Rosario en Colombia. Que Dios los bendiga grandemente. Desde Bonao, República Dominicana, transmite La Voz del Cielo. La Voz del Cielo. Una emisora con voz espiritual.